Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de máquinas eléctricas. Esta vez tengo para contarles el tema del transformador. Práctico. ¿Listo? Si nosotros recordamos, el circuito magnético del transformador ideal tenía un núcleo de material ferromagnético, ¿sí? Un núcleo de material ferromagnético cuyo permeabilidad μ sub R tendía a infinito. Ahora μ sub R es conocida y esa será nuestra primera diferencia con el transformador ideal. Es decir, el valor de μ sub R deberá estar entre valores altos entre los 2000 y los 8000. Es decir, son los valores de los materiales ferromagnéticos, la permeabilidad relativa de esos materiales. ¿Qué más decíamos nosotros acerca del transformador ideal? Que el transformador ideal tenía dos devanados en cuyos extremos no había resistencia o no había oposición al paso de la corriente eléctrica y por lo tanto los devanados no se calentaban. En el caso del transformador ideal, en el caso del transformador real, ahora los devanados presentan una resistencia que vamos a llamar R1 para el caso del devanado primario, R1, ¿sí? Y tendremos también una resistencia en el devanado secundario. Vamos a llamarla a esta resistencia R2 y ambas van a simbolizarnos R1 y R2 van a ser las pérdidas por calentamiento o pérdidas por efecto Joule en los devanados primario y secundario. ¿Listo? ¿Qué más teníamos entonces con respecto al transformador ideal? Que no se calentaban los devanados, aquí se calientan, que el material era ideal, aquí el material es real, y que el flujo que circulaba por el núcleo, el flujo magnético, estaba confinado por a la trayectoria media. ¿Se acuerdan ustedes todos de eso, cierto? Y decíamos que era el único flujo que existía, este es el flujo phi, y que ese único flujo phi era el único flujo existente en el material y que circulaba por su trayectoria media, y que lo más importante era que enlazaba el devanado del primario y pasaba al devanado del secundario. Ahora van a existir flujos que llamaremos flujos de fuga, ¿sí? Y el flujo que está enlazando los dos bobinados, como enlaza uno y al otro, se va a llamar el flujo mutuo. ¿Listo? Entonces, phi sub m es flujo mutuo. ¿Listo? Entonces tendremos el flujo mutuo circulando por el material, circula por el material ferromagnético. Por el material. ¿Listo? De permeabilidad μ sub R. Y existen otros flujos que no van a enlazar el material ferromagnético y que su trayectoria será el aire. Van a enlazar y van a proporcionar curvas cerradas de flujo, pero serán ahora las que van a circular solamente por el aire. Y no va a enlazar un bobinado, el otro bobinado, sino que van a enlazar solamente los bobinados, el propio bobinado. Entonces este será llamado el flujo de fugas del primario, phi L1, y este será llamado el flujo de fugas del secundario L2. Pongámoslos acá. Phi L1 y phi L2 son los flujos de fuga de ambos bobinados. Como pueden ver, solamente están siendo enlazados por el propio bobinado. No hay un flujo de fugas que
pase del bobinado al 1, del bobinado del primario al bobinado del secundario por medio del material ferromagnético. Ellos están circulando a través del aire, ¿cierto? Entonces, por los flujos de fuga solamente tendremos mu sub 0. Mu sub 0, que es la permeabilidad del espacio libre. El flujo mutuo es el que circula por el material de permeabilidad relativa conocida y cuyo trayectoria está enlazando tanto el bobinado del primario con N1 vueltas y el devanado del secundario con N2 vueltas. Estamos entonces hasta ahí. Lo que hemos resumido son las diferencias entre el transformador ideal de nuestra última clase presencial y el transformador práctico, que es nuestra primera clase ahora virtual. Primera diferencia: la permeabilidad del material es conocida. Segunda referencia: los devanados de primario y secundario ahora se van a calentar. Tercera diferencia: existen los flujos de fuga, porque ahora existe un flujo que en el transformador ideal era el único que existía, que llamábamos Phi, que ahora llamaremos flujo mutuo, ¿sí? Y existen los dos flujos de fuga, Phi L1 y Phi L2. ¿Por qué se les pone flujo de fuga se designa el flujo de fuga con la letra Phi L? Porque Phi sub L viene del inglés, que es leakage, que significa precisamente fuga. ¿Listo? También se conoce el otro flujo, el flujo mutual, Phi sub M, o flujo de enlace, y el flujo de enlace se llama flujo de linkage, ¿listo? Esos son los términos en inglés que aparecen en los términos en los libros de texto. Bien, lo que nosotros tendremos que hacer como paso siguiente, después de entender las diferencias que están apareciendo entre el transformador ideal y el transformador práctico, son las siguientes. Una vez tenemos claras las diferencias, lo que procedemos a hacer es, como siempre lo hemos hecho en máquinas, a diseñar un circuito equivalente eléctrico en donde se vean reflejados exactamente los efectos que estamos describiendo en el transformador práctico. Es decir, tengo que representar las resistencias o el calor, como resistencias. Aquí estaría la resistencia del primario. El flujo de fugas del primario Phi L1 lo representaré ahora como una inductancia, y a esa la llamaré LL1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de flujo de fugas del primario. ¿Listo? Enseguida está entonces el devanado propiamente dicho del primario con N1 vueltas. Y este viene siendo entonces toda la representación del devanado primario. Es decir, aquí tengo el B1, ¿sí? Más y menos. En nuestro caso, en el transformador que tenemos en el laboratorio, es de B1 220 voltios. Tengo un núcleo de material ferromagnético que es representado por esas rayitas que ustedes ven aquí, de N2 vueltas. Y ahora voy a representar el circuito del secundario. Voy a representar aquí la bobina de L2, que representa el flujo de fugas, de la bobina que enlaza el devanado secundario, y su correspondiente pérdida por calor, que he llamado R2. Entonces, físicamente, el transformador es lo que estoy mostrando en este recuadro de líneas punteadas. En la realidad, lo único que existe son eso: los dos devanados del primario y el secundario, separados por un núcleo de material magnético, y los terminales a los que accedemos. Aquí estaría de tensión, ¿cierto? Aquí estaría B2. ¿Qué más nos hace falta para completar ese primer circuito equivalente? Decir que entre este punto y este punto se induce tensión en el primario, y que en este punto y este punto se induce tensión en el secundario. Cuando el transformador tenga conectada carga, si le ponemos la carga aquí, ZL, entonces aparecerán
correspondientemente la corriente I sub L, la corriente I sub 2, y se verá reflejada la corriente de carga en el primario como IL' o I sub 1. Esas serán todas las corrientes que estarán apareciendo en nuestro transformador práctico. Este primer video termina aquí, está durando aproximadamente 11 minutos. Yo quiero que ustedes revisen el video y comiencen a hacer preguntas por las salas de chat respecto a las 3 diferencias básicas que tiene el transformador práctico con respecto al ideal, y si hay preguntas de alguno de los elementos que conforman su primer circuito equivalente.